Buenas tardes, mi nombre es Ainara, soy formadora de Subescola y os voy a presentar la ponencia de seguridad en túneles y sobre todo vamos a enfocar un poquito, luego por eso he traído la maqueta, en el caso del humo, cómo deberíamos de actuar dentro de un túnel. ¿Sí? Si tenemos un accidente y se provoca un incendio, ¿y qué podríamos hacer? Si poner en marcha los ventiladores o no. Pero antes de comenzar, pues nada, agradecer a Josu y Fernando y todo el equipo el habernos invitado una vez más a estas jornadas y es cargasco. Bueno, vamos a empezar. ¿Por qué seguridad en túneles? ¿Por qué sí, por qué no? Porque en el 1999 tuvimos la desgracia de perder a 39 personas en el túnel de Montblanc. Pero parece que el 99 es una cosa lejana, pero no. Hace poco también, en la P1, hubo un accidente con incendio en el que tuvo que estar el túnel cortado más de 2 horas, ¿vale? Pero recientemente, vamos a decir, en enero, tuvimos una buena gorda en Icías, que no hubo incendio, pero sí 19 heridos y 3 de ellos graves, en los que estuvieron involucrados, vamos a decir, más de un vehículo. Gracias a Dios no ocurrió nada con el camión cisterna que en un principio nadie lo vio, sí, pero ahí estaba en el otro lado. Entonces, lo que quiero va a ser media horita de charla aquí y luego salir fuera para que con la maqueta demostraros un poquito que lo que os voy a contar aquí con la teoría es cierto, ¿vale? En el comportamiento de los humos. Y lo que quiero es eso, que veáis los problemas que nos podemos encontrar en un túnel, interpretar las distintas señales que nos puede dar esos humos y esos gases en el túnel, cómo se comportan, identificarlos, pero sobre todo, y lo más importante para todos los que estamos aquí, ser conscientes, ¿sí?, del peligro que puede acarrear el intervenir o intentar hacer bien dentro del túnel, ¿sí?, el querer ayudar, pero muchas veces nos metemos más de lo que debiéramos, ¿vale? Entonces, un poquito es lo que quiero. En cuanto al planning o cómo voy a ir un poquito los puntos que voy a tratar. Lo primero, la normativa, ¿vale? La normativa nos va a indicar en los túneles de la Red Transeuropea de Carreteras qué requisitos mínimos deberían de cumplir los túneles para que en caso de que haya una emergencia dentro, ¿sí?, toda esa seguridad pasiva pueda actuar y sean mínimas las consecuencias, ¿vale? ¿Qué instalaciones tiene que tener? ¿Qué tipos de túneles tenemos aquí en concreto en el País Vasco? Y luego, lo que es el centro de la ponencia de hoy, pues lo que es la problemática, ¿no? Si hay fuego, que sería el caso más desfavorable, ¿qué ocurriría? ¿Qué efectos tiene el humo? ¿Activar o no esos ventiladores que todos vemos cuando pasamos por los túneles? ¿Sí? Si es adecuado o no. El calor que genera todo ese fuego, sobre todo si estamos cerca, que es las consecuencias que vamos a tener. El efecto cañón, que lo ya explicaré más adelante, qué es lo que significa. La desorientación que puede provocar ese humo a todos los ciudadanos que podemos transitar por él. Y luego muchas veces el comportamiento inadecuado, vamos a decir, de las personas dentro del túnel, que muchas veces son los que provocan esas situaciones de emergencia, ¿vale? Principios de intervención, cómo deberíamos de actuar como ciudadanos, como usuarios de los túneles que tenemos en todo el País Vasco y sobre todo qué medidas preventivas podemos tomar para que no ocurra nada, ocurra con las menores consecuencias, vamos a decir, posibles. Para ello, pues estamos en Guipúzcoa y tenemos una P1, una autopista que va desde Eibar hasta Vitoria, que si os fijáis ahí, de 11 túneles que tiene todo el trayecto, 8 son mayores de 500 metros. Y tenemos 2 a destacar. El de Gallastegui, el segundo que veis ahí, que tiene 2 kilómetros y pico, y el de Isuskitza, que son 3 kilómetros y pico. En el caso que ocurra algo ahí, son 3 kilómetros, el humo se nos puede acumular y hay que saber cómo actuar en esa situación. Para que nos hagamos una idea, en el 98 teníamos 9 túneles de mayor de 500 metros en lo que es la Comunidad Autónoma Vasca. Para el 2015-2016 vamos a multiplicar por 4 o por 5 el número de túneles que tenemos, carreteros, sin tener en cuenta, ¿sí?, los del tren de alta velocidad, que también son túneles, ¿sí? Entonces estamos pasando de tener unos 13 kilómetros en el 98 de, vamos a decir, de carreteras
interiores hasta 64 hoy en día, pero vamos a pasar a más de 100, ¿vale? Entonces, por la orografía que tenemos aquí en el País Vasco y sobre todo si os fijáis en Guipúzcoa, pues no nos queda otra que hacer túneles y no nos queda otra que aprender qué hacer en caso de que ocurra una emergencia dentro de ese túnel. ¿Vale? Para ello, pues después del accidente en Mont Blanc, que no es que lo hicieran mal las personas que estuvieron allí atrapadas, porque lo hicieron muy bien. Murieron 39, pero ellos hicieron lo que tenemos que hacer todos. Salida de emergencia, como tenemos aquí en la puerta, señal verde, pues allí se metieron, en los nichos que había allí preparados para poder esperar y hacer tiempo hasta que esas personas, en este caso los bomberos, llegan y pudieran extinguir ese incendio. Se metieron en los nichos, se supone que hay presión positiva dentro de ese nicho, de esa habitación, pero llegó un momento que había tal humareda que eso también falló y en esos nichos que se supone que eran de emergencia donde ellos estaban, empezó a entrar humo y por inhalación de gases se murieron. Ostras, se han muerto 39 personas. Vamos a hacer una ley. Entonces, ¿qué? Pues la Unión Europea lo que hizo es escribir esta directiva de los requisitos mínimos que deben de cumplir todos los túneles de mayor de 500 metros dentro de la red transeuropea de carreteras. Pero claro, España dijo, nosotros también vamos a hacer una. Pues en el 2006 escribieron una, que si os fijáis, si alguno tiene interés de leerla, es igualita, calcada de la europea. Pero los vizcaínos dijeron, pues vamos a hacer nosotros también otra, que es otra clavadita de la del 2004, pero con una peculiaridad, que luego nos meteremos. Los vizcaínos dicen que hay que hacer simulacros cada 2 años. El resto es igual. ¿Vale? Pero han aportado un poquito más. Dentro de esa normativa, ¿qué es lo que nos dice? Pues he recalcado las que creo que son más importantes. Que no se van a construir nunca refugios que carezcan de salida al exterior. Todas las salidas de emergencia de un túnel tienen que tener salida al exterior. No pueden ser nichos, no pueden ser habitaciones, por mucho que tengan presión positiva. ¿Vale? Y importante, que todos esos refugios, ¿sí?, y esas salidas tengan salida al exterior y que puedan salir también la gente que está en silla de ruedas. ¿Vale? No pueden ser, como en algunos sitios y hasta ahora hemos visto los que utilizamos mucho el metro y así. No, 157 escaleras de evacuación. Sí, pues igual alguno la sube, pero igual la mitad de la población se queda abajo. ¿Vale? Entonces, es importante destacar eso, que tiene que tener salida al exterior. Otra de las cosas, que todas las salidas de emergencia, según el tipo de túnel que nos encontremos, ¿sí?, si es unidireccional o bidireccional, esas salidas de emergencia tienen que estar, ¿sí?, por normativa cada 100 metros, 150 metros. La normativa nos va a establecer, según el tipo de túnel, si es unidireccional o bidireccional, cada cuánto tiene que estar. Y luego, importantísimo, si tenemos que sacar todos esos humos y esos gases del incendio, qué tipo de ventiladores y qué potencia tienen que tener. ¿Vale? Y por último, y también no menos importante, si a alguno de nosotros nos ocurre algo dentro de un túnel y tenemos que actuar, pues donde tenemos los puestos SOS, porque esos túneles muy largos, llega un momento que no tenemos cobertura, ¿sí? Entonces, lo que eso nos facilita es que desde ese puesto SOS podamos llamar al 112. ¿Vale? ¿Dónde están los extintores y las vías para ese primer acercamiento a ese fuego, en el caso de que sepamos utilizarlos, por supuesto, que luego hablaremos más adelante? Desde el exterior, también la normativa exige que haya una señalización. Y en esa señalización, ¿sí?, este es el caso de túnel de Villela, que es uno de los más largos a nivel estatal, vamos a decir. Y ahí bien claro nos pone, desde fuera sabemos que tenemos una salida de emergencia cada 200 metros, que tenemos un apartadero cada 800, que tenemos mangueras y vías y extintores cada 250 y puestos SOS para poder llamar en caso de emergencia cada 200 metros. Entonces tenemos mucha información desde el exterior sobre lo que nos podemos encontrar ahí. No se ve muy bien, pero abajo, si veis, es el túnel de Arguixao en Zumárraga. Este no está dentro de la red transeuropea, pero sí que la Diputación ha hecho un esfuerzo para adecuarlo y lleva la misma señal. Sabemos que cada 150 metros tenemos una salida de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? En el caso más cercano todavía, túnel de Zorroaga, aquí en Donosti, 560 metros, 60 metros más que dice la normativa, pero entra dentro de la normativa. Es un claro ejemplo de que cumple todas las cosas. También es cierto de que es un túnel reciente, ¿vale?
pero tiene iluminación normal, la de siempre, la de seguridad y de emergencia, hidrantes para los bomberos, mangueras y extintores de polvo cada 50 metros, ventilación, señalización horizontal y vertical, paneles, cámaras de televisión, vamos, todo lo que exige en la normativa y más. Y para los que no lo conocéis, muy bien. Cuando no. Vale, si os fijáis en la derecha y en la izquierda, todas estas señales rojas nos están indicando que tenemos extintores y vías, ¿sí? Nos están indicando los paneles informativos a cuánto debemos de conducir en ese tramo. Tenemos la salida de emergencia aquí a la izquierda. Ya veis que cada 50 metros tenemos hidrantes y vías, cámaras de televisión, detectores de CO2, ventiladores, etcétera, etcétera. Vamos, que es un túnel que cumple con creces lo que es la normativa. Vale. En cuanto al tipo de túneles que nos podemos encontrar, ahora no quiere. Vale, tenemos muchas clases. Por suerte o por desgracia, de estos no tenemos aquí, pero sí que tenemos de este tipo de aquí. Sí, normalmente suelen ser túneles unidireccionales y la salida de emergencia suele estar conectada entre ambos, ¿vale? Vale, vamos a lo que el kit de la cuestión. El fuego dentro de un túnel. Lo primero, hay muchos de aquí que ya sabéis todo esto y no me quiero meter en qué es el fuego, la definición, etcétera, etcétera. Pero lo que sí quiero es que leáis de la definición, que ahí vamos a ver cuáles son los productos de ese fuego que vamos a obtener. ¿Sí? Nos dice que es una reacción de un combustible con un componente que normalmente suele ser oxígeno, caracterizada por la emisión de calor, llamas, humus y gases, que son los que dentro de un túnel nos van a hacer daño. Las llamas pueden rondar los 1600 o 2000 grados. Claro, no es lo mismo la llama de un coche ardiendo que la llama de una moto ardiendo, y según el componente también, el material, pues nos variará. Luego tenemos el calor, que es el principal responsable de la propagación de los incendios, y luego veremos las consecuencias de acercarnos a ese calor. El humo, primer factor de riesgo. Siempre decimos que es el primer factor de riesgo, no porque nos mata al inhalarlo. No, lo que nos mata son los gases que van dentro de ese humo. El humo en sí lo que nos impide es la visibilidad. Y si no vemos, no sabemos por dónde tenemos que ir. Luego al final os pondré un vídeo para que veáis más o menos qué es lo que puede ocurrir si nos metemos en ese humo mientras vamos conduciendo. Y lo que comentaba, los gases, esos sí que nos matan, sobre todo el monóxido de carbono, que es un gas que no huele a nada, no se ve, y podemos tener problemas. El caso más sonado y el que más reciente es la familia o los componentes de la familia que murieron ahí en Burgos en un agroturismo por la noche porque no tenían ni detectores ni nada que les avisasen que aquello se estaba llenando de humo y gases, ¿vale? En cuanto al humo, quiero que os fijéis en este vídeo de aquí, ahora no va a ir ni uno y ya está. En este caso es un túnel, vamos a decir, de tren, pero bueno, el efecto que produciría en un túnel carretero sería el mismo. Mirar cómo respira. Una señal evidente de que ahí dentro tenemos algo gordo. ¿Cómo quiere el fuego seguir resistiendo, seguir viviendo? Que respira prácticamente como si fuese un corazón, ¿vale? Ya veis que se empieza a ver un poquito el tren ahí dentro, pero es un ejemplo claro de una de las señales que nos podemos encontrar en un túnel que nos pueden dar mucha información de lo que tenemos detrás.
Vale, pues vamos a ello. El humo. El movimiento del aire dentro del túnel va a depender de 3 factores. La diferencia de presión que puede haber entre las 2 bocas, en la entrada y la salida, y eso va condicionado a su vez, ¿sí? Pues si en un valle nos está pegando el sol durante toda la tarde, pues tenemos mayor presión que en el otro, con lo cual siempre va a ir el aire de la presión positiva a la negativa. Y será por donde entrará el aire en ese túnel y ese será el tiro natural de ese túnel, vamos a decir. Segundo, el viento dominante. Si tenemos un efecto FOEM, sí, o unos vientos del norte, como hemos tenido el fin de semana anterior, de 100 y pico kilómetros hora de viento, pues por mucho que ese túnel tenga un tiro natural, si ese día pega norte y esa boca es norte, pues entrará por ahí y saldrá por el otro lado. Y otra cosa, la pendiente, ¿vale? Todos los túneles se construyen en pendiente, ¿para qué? Para que todos los gases que generan los vehículos a su paso por él, ¿sí?, por convección suban y tengan esa, vamos a decir, tiro natural para que puedan salir del túnel y no se queden acumulados en el interior. Entonces, ¿qué es lo importante dentro del túnel y con el humo? Pues que, como veis ahí, está bien la imagen, ese humo que se genera en el túnel siempre va a ir en 2 direcciones, aunque raro parezca y aunque tenga un tiro natural, ¿vale? Va a depender de la potencia del túnel, por supuesto, va a depender de las dimensiones que tenga ese túnel, las entradas y salidas donde estén colocadas, pero sí es cierto que hacia un lado irá más, será el sentido más favorable que hacia el otro. Pero llegará un momento que ese humo, según se va alejando, se va enfriando, va cayendo y ahí tenemos un problema. Entonces, el backlayering, ahora ya... No es más que esto. Un efecto que se produce en los túneles que no es más que el retroceso, si os fijáis aquí, ¿sí? El tiro natural, si os fijáis, os ayudan estas cintas de plástico que están colocadas, el tiro natural del túnel está claro que van hacia allí y todos los humos que se están generando aquí van hacia allí, pero sí que hay un pequeño retroceso, ¿sí? A eso se le llama backlayering y ocurre en la mayoría de los túneles, por mucho que tengamos ese tiro natural. Y poco a poco nos va viniendo en la zona limpia, vamos a decir, hacia atrás todos esos humos y esos gases. Entonces tenemos que tener cuidado. Aquí, si os fijáis, se han activado incluso los ventiladores, pero no tienen fuerza suficiente para llevarse todo ese backlayering, todo ese retroceso de los humos. Ya veis que están activados, pero no están a velocidad adecuada en ese caso. Entonces, es importante este otro concepto que ahora os explico, que no es más que la velocidad crítica, ¿sí? La velocidad a la que tenemos que activar esos ventiladores dentro de ese túnel para poder también llevarnos esos humos que vienen hacia el lado, vamos a decir, limpio. ¿Vale? En la imagen de arriba tenéis un túnel en el que se ha activado la ventilación. Alguien ha decidido, desde la sala de control, vamos a activar los ventiladores para sacar todos esos humos. Pues, ¿qué es lo que está provocando? Quitar el backlayering, vamos a decir, ese retroceso de los humos del incendio, pero mandar y enfriar todos esos humos y mandar a todas las personas que están aguas arriba, vamos a decir. Entonces, no les va a dar tiempo a evacuar el túnel. En cambio, si nosotros dejamos los ventiladores tal y como están, sin hacer nada, ¿sí?, la propia naturaleza, esos 3 casos que hemos visto antes, el tiro natural que tenga, etcétera, etcétera, ¿sí?, van a hacer que esos humos y esos gases se mantengan el máximo tiempo posible ahí arriba, sin que caigan. Y eso nos puede facilitar a los usuarios de ese túnel el mantenernos debajo de esos humos y esos gases y llegar hasta la salida de emergencias más próxima que nos podamos encontrar. Entonces, ¿el objetivo cuál debe ser? Pues activar o no activar esos ventiladores, ¿sí?, pero a la velocidad adecuada para no echar todos esos humos hacia abajo, mantener la estratificación, mantener todos esos humos el máximo tiempo posible en la parte alta para que no caigan y pille a todas esas personas que tenemos debajo. En el caso de Zorroaga hay 14 o 15 ventiladores, cada 50, 60 metros. En los de la AP1 que he dicho, los túneles largos verdaderamente, para que no ocurra nada, ni nadie se confunda, ni nada, solo hay ventiladores en los extremos. Que en el caso de que se actúen, pues va a ser en casos concretos y saben que aunque falle algo, no van a liarla dentro del túnel.
¿vale? Entonces el objetivo debe ser ese, mantener esos humos y esos gases para que todas esas personas puedan llegar a la salida más próxima, ¿vale? Puedan o podamos. Entonces, para mantener todos esos humos y esos gases arriba, se han hecho estudios y se ha calculado que en casi el 80% de los túneles, pues la velocidad ideal sería entre 1 y 5 metros por segundo para poder mantener esos humos y esos gases, pues esos 6-7 minutos para que las personas puedan llegar a la salida de emergencia más próxima, que puede estar a 150 o 200 metros. Todo esto que acabo de decir lo vamos a ver luego en la maqueta, ¿vale? En el exterior, pero voy a seguir adelante. Calor, lo que comentaba antes. Si un vehículo verdaderamente nos coge fuego, un coche, a 10 metros de ese coche, vamos a tener 400 grados de temperatura. Y si nos pilla, pues ahora de cara al verano, en chancletas y pantalón corto, pues calor. El vehículo pesado, sí. Si es un camión el que ha cogido fuego, ya la temperatura a esos 10 metros aumenta hasta 700 grados centígrados y no vamos equipados, ¿vale? Y ya, en el caso más catastrófico, si es un vehículo cisterna el que nos ha cogido fuego, pues andaríamos sobre los 1000 grados. Entonces tenemos que andar con cuidado. El efecto cañón. El efecto cañón no es más que si tenemos una explosión dentro del túnel debido a un camión cisterna o cualquier otra causa y hay una explosión, la única posible salida de esa explosión es por la boca de entrada o por la boca de salida. A diferencia que si ese camión nos explota en la calle, pues tiene la posibilidad de salir hacia arriba y hacia los laterales. Pero en un túnel, el túnel va a hacer, vamos a decir, de cañón, por eso se llama efecto cañón, de toda esa, vamos a decir, explosión que se puede producir en el interior. Y luego tenemos la desorientación, ¿vale? Lo que hemos comentado antes. En esta situación de aquí, la que vemos abajo, pues es imposible ni circular con el vehículo y justo andando, ¿vale? Entonces lo que deberíamos de hacer siempre en una situación de humo, mantenernos agachados el máximo tiempo posible, ¿sí? Tocar pared e intentar encontrar la vía de evacuación que tenga ese túnel más próxima. Y por otro lado tenemos el comportamiento de los usuarios. El que veis ahí es en la M30 de Madrid, pues un pirómano se le ocurrió coger el mechero y dar fuego a su propio coche, pero gracias a las cámaras infrarrojas que tenían colocadas fueron capaces de cogerlo a tiempo, ¿vale? Por otro lado, y vamos ya al kit de la cuestión, los principios de intervención. ¿Qué deberíamos de hacer, sí? Si ocurre algo desde el punto de vista de las emergencias, ¿sí? Y todos los que estáis aquí que trabajáis dentro del servicio de emergencias. Lo primero, cortar en tráfico en ambos sentidos. Ya sé que cuesta. Hoy no hay mucha gente aquí del 112, no veo, pero ya sé que cuesta cortar porque luego la gente se queja, todas esas cosas. Pero si no cortamos la circulación en ambos sentidos, lo que he comentado antes, todas las salidas de emergencia dan al carril de al lado. Si no cortamos el tráfico y yo salgo como una histérica de ese túnel porque estoy nerviosa y hay fuego en el esto, me lo pueden llevar por delante, ¿vale? Ya sé que cuesta, ¿vale? Que hay casos en los que no habrá que aplicar esto, pero si el incendio es considerable, tendríamos que hacerlo. Otra cosa muy importante, preparar el acceso a todos los servicios de emergencia. Lo que no puede ocurrir es esto, que tengan que entrar bomberos y sanitarios dentro de ese túnel y que no tengan acceso posible, porque hay una acumulación de vehículos tremenda. Tercera, todos los curiosos a la calle. No puede haber gente circulando por ahí mientras hay gente todavía dentro del vehículo que está sufriendo y que todavía no han sacado y tiene que venir el equipo de excarcelación, ¿vale? Todos los curiosos al exterior. Si somos los primeros en llegar, que normalmente suele ser municipales, Hortanza o sanitarios antes de los bomberos, pues podremos entrar en el túnel siempre y cuando no haya humo en el interior, a no ser que algún servicio de estos lleve equipos de respiración, ¿vale? Y luego nuestra función debería ser, o nuestra actuación debería ser, evacuar, ir a la salida de emergencia más próxima y salir al exterior. ¿Evacuar cómo? Pues lo que hemos dicho antes, ya sabemos que cada 150 o 200 metros tenemos una salida de emergencia, que esa salida de emergencia da al túnel contiguo, unas escaleras o un ascensor o lo que fuera, pero tenemos que ser conscientes que todas estas señales deben ser visibles y tienen que ser accesibles para todos y las tenemos que conocer. Nosotros las conocemos, pero mis padres y mis abuelos no saben que la señal verde significa salida de emergencia, ¿vale? Entonces hay que hacer una labor ahí de sensibilización, sí, para que todo el mundo sepa que esa señal verde significa que hay una salida al exterior,
¿vale? Fijaos qué bien se ve en la salida de emergencia, en el de abajo o en la imagen pequeñita, pero qué mal está indicada en esta de aquí. En esta de aquí, si os fijáis, hay una señal aquí a la derecha que dice una flecha que la salida de emergencia está a la izquierda. ¿Vale? Entonces, la señal de emergencia, al igual que los extintores, como digo yo, tienen que molestar. Tienes que mirar y yo enseguida, ahí y ahí, ya tengo 2 salidas. ¿Vale? Por otro lado, y por último, intentamos la extinción si somos nosotros los usuarios del túnel y tenemos formación, como han estado hablando compañeros estos días, siempre que no haya humo y sepamos utilizar un extintor, no que hayamos visto un vídeo que dice cómo se utiliza el extintor, actuaremos en consecuencia. Procedimientos, y ya voy rapidito, que Josu está aquí. Si ocurre un accidente dentro del túnel y somos nosotros los usuarios, lo primero y fundamental, y quizá lo último que hagamos, es llamar al 112. Ya sea a través del móvil, ¿sí? Si hay cobertura, y si no, a través de ese puesto SOS que vamos a tener ubicado cada unos cuantos metros, ¿vale? Después de eso, si somos los servicios de emergencia los que vamos a tener que actuar, pues tenemos que pedir la máxima información al centro de control, saber qué está ocurriendo y decirles que miren a través de las cámaras que tienen ahí ubicadas si nos pueden dar el máximo de información posible para luego poder actuar. Si es que hay fuego, pues lo que hemos comentado antes, se evita la entrada a todos los curiosos, vamos a decir, al interior del túnel e intentar evacuar a la gente, porque mucha gente se queda bloqueada, mucha gente no sabe qué hacer, se queda así como fuego, fuego y está esperando a que alguien le diga lo que tenga que hacer, ¿vale? Pues ayudar a esas personas. Lo que hemos comentado antes, una vez evacuadas a todas las personas, si tenemos formación y sabemos hacerlo, extinguimos, ¿sí? Y si no, dejamos a los profesionales, a los bomberos, a que entren y extingan. Y si no hay fuego, lo mismo, dejamos el vehículo y evacuación, ¿vale? Si es que hemos sufrido un accidente o algún incidente. Ya la cosa se complica cuando hay mercancías peligrosas por medio, ¿vale? No sé si todos conocéis, pero los camiones que llevan mercancías peligrosas llevan un panel naranja que nos da mucha información de lo que está ocurriendo ahí dentro, ¿vale? Y ese panel naranja nos va a delimitar si, en este caso la policía, va a tener que poner cada 100 metros, vamos a decir, la zona caliente a los 150 o a 1 kilómetro, ¿vale? No me voy a meter con el panel naranja, pero quiero que sepáis que no todos los camiones que llevan panel naranja tienen que ser unos camiones cisterna. Un panel naranja puede llevar un camión normal, ¿sí? Como en este caso, que no tiene número, es el peor de los casos, no sabemos lo que tiene. Muchas cosas y ninguno debe destacar. Y luego la típica furgoneta que puede transportar, en este caso, pues gente que trabaja entre distintos hospitales, pues material radiactivo o biológico o lo que fuera, ¿vale? Esto me lo salto. Vale, lo que sí quiero destacar, en este caso, no sé si visteis la noticia en el periódico, pero la Diputación de Guipúzcoa se está pensando, ¿sí?, el evitar la circulación de camiones o vehículos con mercancías peligrosas por la AP8 y por esto. ¿Por qué? Porque hay túneles que no están adecuados y después del susto inicial, pues a ver qué hacemos, a ver qué no hacemos. Es importante esto, ¿por qué? Porque todos los túneles, como hemos dicho antes, tienen que estar adecuados a esa normativa. Y ya cojo carrerilla. Medidas de prevención, importantísimo, y lo que estamos incidiendo más de un ponente en las jornadas de este año, formación. Formación adecuada, de calidad, a todos los estamentos, como ciudadanos a utilizar extintores, como bomberos, como DIA, como Cruz Roja, como Protección Civil, formación. Participación de los servicios, en este caso bomberos, en el diseño, porque muchas veces se encuentran con dificultades de, ostras, no puedo acceder al hidrante que tengo ahí, ¿vale? Participación de todas las personas en ese diseño. Visitas a los túneles antes de la apertura, cuanto más gente vaya a verlos y más gente participe y saque pegas durante esas visitas, mejor para todos. Cuarto, comprobación periódica de todo el equipamiento, que eso funciona. Hay que hacer unas revisiones trimestrales, semestrales, anuales o cada 5 años de todos los equipos que nos podemos encontrar en ese túnel. Conocimiento de los protocolos de actuación de ese túnel. Sí, en este caso esto está colgado en internet, o sea, quiero decir, no me lo he inventado yo ni les he pedido, es accesible a todo el mundo. Este sería el protocolo de actuación en caso de incendio en la AP1. Ellos
Nos están dando la información de cuándo van a activar esos ventiladores y cuándo no los va a activar, ¿vale? Y procedimientos. ¿Qué vamos a hacer en caso de que haya un incidente con mercancías peligrosas? Entre todos los estamentos. Ertzainas, policías, sanitarios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí tengo puesto entre comillas. Hace poco se hizo un simulacro y se hizo el comentario. No, el túnel está evacuado. Ya está, podéis entrar. Y no pudieron entrar ni bomberos ni nadie porque estaba lleno de vehículos. Estaba evacuado de personas, pero no había posibilidad de acceso. Entonces, importante. Y por último, y casi termino, simulacros, ¿vale? Cuanto más simulacros hagamos, ya sé que cuesta cortar un túnel, lo sé, pero la normativa dice que hay que hacer simulacros como máximo cada 4 años y lo más reales posibles, ¿vale? Tomando parte, como veis ahí, todos los servicios públicos de emergencias, ¿vale? Y lo que he comentado antes, en el caso de Vizcaya, pues bianuales según su normativa específica. Y por último, medidas de autoprotección, lo que decíamos, que todo el mundo tiene que conocer esas señales, para qué son, cómo actuar en ese caso. Os pongo un vídeo y ya subimos arriba. Os pongo un vídeo. Es el túnel del Perdón, más de uno seguramente lo habréis visto. Voy a poner desde el principio otra vez, para que lo veáis. Se pega una leche un coche aquí, justo en el apartadero. El primer coche lo esquiva, el camión decide parar y ayudar. El resto de vehículos van, como dice la señal, a 120. Camiones... Pero quiero que os fijéis en el detalle del tiempo, ¿vale? Han pasado 20 segundos, sigue entrando gente en el túnel. Parece que no ha pasado nada, simplemente ha sido un golpe. Es otro de los factores que muchas veces no nos damos cuenta que es lo que pasa hasta que llevamos media hora mirando al vehículo que se ha accidentado en este caso. Se ve gente salir. En este caso el camionero bajó e intentó ayudar. Vio que estaba bien, que podía andar la víctima más o menos. Pasa una ambulancia, pero iba a otro servicio, con lo cual pasa. Siguen dando las luces de emergencia, pero nada, todos para adelante. Voy a adelantar un poquito, ¿eh? Se ha detenido un vehículo a la derecha. Vamos a decir que era una persona del servicio de emergencias, que iba de incógnito, pero gente que se supone que sabe lo que hace. Ya veis que empieza a haber un poquito de humo alrededor del vehículo. Siguen entrando coches, han pasado 1 minuto 40 y siguen entrando vehículos. Sigue habiendo humo y la gente se mete en el humo. Se ha puesto el chaleco, por supuesto, y empieza a hacer señales para intentar que la gente baje la velocidad. Pero la gente se está metiendo en ese humo. Y lo que he comentado antes, en ese humo nos puede provocar que 10 metros más allí provoquemos otro accidente porque no vemos por dónde vamos y el delante se ha parado y nos pegamos con él. Sigue, viene otra ambulancia, pero también iba de servicio, pasa. En 2 minutos 42 siguen entrando vehículos. Hay gente ahí. El del vehículo, el del camión ya se ha ido. Ha visto que todo está controlado. Adelanto un poco más el vídeo. Ya se ven las llamas del vehículo.
pero siguen entrando vehículos después de pasados 3 minutos y pico, nadie corta la circulación, cada vez las llamas son más intensas, lo que hemos dicho antes, cerca de ese coche hará una temperatura muy alta, la gente se sigue metiendo en ese humo y parece que ya han cortado la circulación y ya veis cómo todo ese humo se está acumulando en la parte superior del túnel. Y una cosa que parecía un incidente, que no tenía mucha cosa, pues ¿qué ocurrió? Que esta persona de este vehículo dejó a la víctima al otro lado del vehículo, con lo cual se pasó pues 15 días él y la víctima en el hospital. Vale, entonces muchas veces solo ha sido 15 días en el hospital, pero ya ha habido casos y cercanos de que por inhalación de gases hemos tenido un problema. Vale, si tenéis alguna pregunta, ya que vamos un poquito Larry, subimos arriba, vemos la maqueta del túnel, todo esto que os he explicado.